Buenos días, mi nombre es Juan David y les doy la bienvenida a un nuevo video de Total Politics. En la actualidad, debido a los estragos que ha causado el COVID-19 en el mundo, la mayoría de países están pasando por crisis económicas preocupantes, las cuales podrían degenerar en verdaderas tragedias humanitarias. Sin embargo, entre todos ellos, el caso argentino es tremendamente particular, al ser el único caso en la historia reciente en el que un país desarrollado se enfrasca en un declive cuasi irreversible. Esto ha repercutido en una serie inacabable de crisis económicas que afectan a Argentina una y otra vez, destruyendo las bases de una sociedad que tiene todo lo necesario para convertirse en una potencia económica a nivel mundial. Por esta razón, es muy importante analizar la situación de Argentina y cómo la crisis provocada por el coronavirus se ha combinado con una larga tradición de gobiernos corruptos, políticas desvinculadas de la realidad, emisión monetaria descontrolada y una carga burocrática e impositiva insostenible. Antes de adentrarnos en los problemas que aquejan a Argentina, es necesario recordar que este país posee un enorme potencial en la forma de grandes extensiones de tierra cultivable y de pastoreo, depósitos de petróleo, gas y carbón, minas de oro y cobre, capital humano con una buena formación, un enorme potencial turístico y una industria que, aunque castigada, puede aportar grandes beneficios a la sociedad. A pesar de esto, desde 1921, Argentina ha pasado de tener un PIB per cápita equivalente al de países como Francia o Alemania, a estar en el puesto 70 en el ranking de PIB a nivel mundial. Asimismo, ha experimentado una inflación media del 105% anual, ha cambiado 5 veces de moneda por crisis de inflación que han llegado hasta el 3000%, suspendiendo 5 veces los pagos de su deuda externa y aumentando su dependencia de la financiación extranjera. Aún así, desde hace años los gobiernos argentinos han apostado por una estrategia basada en 4 pilares. Primero, aumentar el gasto público, que ya representa el 47% de producción de la economía anual. Segundo, incrementar lo más posible los impuestos y regulaciones sobre el sector productivo. Tercero, dotar al Estado de mayor capacidad de intervención en todo tipo de ámbitos. Y cuarto, instalar una red clientelar de proporciones alucinantes que permea todas las instancias del Estado. Ahora bien, luego de 14 años de kirchnerismo, con solo un intervalo en la administración de Mauricio Macri entre 2015 y 2019, lo cierto es que los resultados han sido bastante desalentadores. Una prueba de ello es que en la actualidad Argentina se encuentra al borde de la bancarrota, con tan solo 5.000 millones de dólares en efectivo y reservas de oro, a pesar de tener una deuda de 44.000 millones de dólares con el FMI, sin contar los 65 millones de dólares que Argentina debe a otro tipo de acreedores. Para darnos una idea, estas reservas equivalen a la mitad de las reservas disponibles en Uruguay, pese a que este país cuenta con una población de menos de 3.5 millones de personas en comparación con los 45 millones de personas que habitan en Argentina. Por su parte, la economía argentina se contrajo un 10% en 2020, siendo esta una de las peores contracciones del mundo durante la pandemia del COVID-19. Esto último ha propiciado que la pobreza en el país se haya disparado, llegando a estar en la actualidad entre el 44 y el 47%. Teniendo en cuenta que las peores consecuencias de la pandemia pueden no haberse manifestado aún. La magnitud de este problema queda patente cuando escuchamos las afirmaciones del economista Martín Rapetti, quien estima que, en términos reales, el Producto Bruto por habitante de Argentina es hoy casi el mismo que en 1974. Al mismo tiempo, lejos de hacer retroceder la desigualdad, el llamado Estado presente ha contribuido a ampliar la brecha entre ricos y pobres. Eso se agrava si vemos que Argentina es uno de los pocos países que no ha sido capaz de controlar la inflación, un fenómeno monetario que afecta con especial fuerza a los sectores más vulnerables de la sociedad. Por lo anterior, muchos expertos se atreven a llamar el último siglo argentino como el siglo perdido. Pero entonces, ¿qué factores podrían explicar este sombrío panorama? Tal vez el caso del sector agrario argentino sirva para esclarecer qué se está haciendo mal desde la política argentina. Dicho sector, a pesar de su importancia estratégica, se enfrenta a un enorme problema devenido de una errática política monetaria, puesto que a pesar de que el precio de los granos se encuentra en máximos históricos, muchos de los productores han tenido que reducir su cosecha hasta un 20% a causa de las prohibiciones gubernamentales a la exportación, en principio dirigidas a reducir el precio de los alimentos a nivel interno. A esto habría que sumar un aumento en el impuesto sobre patrimonio, trabas para la importación de productos esenciales para su producción, controles de precio, imposibilidad de cambiar dólares libremente
la creciente inflación, la exclusión de Argentina de los mayores mercados crediticios a nivel internacional, entre otras cuestiones que amenazan con destruir la rentabilidad del sector privado en el país. En ese sentido, cualquier inversión en Argentina enfrenta una enorme incertidumbre, puesto que la única salida a la crisis planteada por el gobierno de Alberto Fernández ha consistido en multiplicar los impuestos, movilizar el Estado para controlar los precios, obligar a los argentinos a conservar sus ahorros en una moneda impredecible, incrementar las restricciones sobre las empresas, multiplicar el gasto público y el tamaño del Estado y negarse a realizar los recortes incluso en sectores del Estado altamente ineficientes y propensos a la corrupción. Esto ha despojado a la economía argentina de cualquier signo de confianza en una recuperación a corto plazo, en la medida de que no se sabe de dónde van a salir los recursos necesarios para incentivar el crecimiento económico, más allá de los discursos populistas y propuestas vacías. Hay que tener en cuenta que todas estas medidas están afectando seriamente la competitividad del sector agrario argentino, el cual representa la mayor fuente de divisas del país. Una trágica noticia si tenemos en cuenta la necesidad extrema de dólares que Argentina tiene si quiere cumplir con el pago de sus deudas. Por su parte, con una inflación del 40%, que convierte a Argentina en el octavo país con más inflación del mundo, por encima de países como el Congo, Haití, Zambia, Etiopía, entre otros, los controles de capital impulsados por el gobierno han propiciado la salida del país de al menos 18 empresas, entre las que se encuentran Walmart, Nike y Latam. Ante todas estas malas noticias, las esperanzas del gobierno se centran en unos escenarios bastante impredecibles, donde los efectos de la recuperación económica global y la subida de los precios que esto implicaría contribuyan a sanear las reservas de dólares del país, recurriendo a la impresión de dinero para financiar al gobierno en espera de que esto suceda. Así, el Banco Central argentino emitió durante 2020 más de 1.2 billones de pesos, llegando a contratar incluso imprentas en Brasil y España, debido a que las dos fábricas argentinas de moneda ya trabajaban las 24 horas del día. No obstante, visto lo visto, ni siquiera el contexto más favorable podría sacar a Argentina de su agudo déficit fiscal, su creciente deuda externa y el creciente aumento de la pobreza, si no se atiende primero obstáculos mucho más complejos como el problema sistemático de corrupción. Una muestra de esto es que la descomposición de la economía argentina ha invadido incluso las empresas más importantes del país, como ocurrió con la petrolera estatal YPF, quien en su momento estuvo en peligro de no poder pagar los 413 millones de dólares en deuda que poseía, poniendo en peligro su viabilidad a largo plazo. Algo bastante incomprensible a primera vista es que un país tan espectacular como Argentina termine por asfixiar a tal punto a sus habitantes como para que buena parte de la población se plantee emigrar. Un caso particular es el de los magnates argentinos, quienes después de una imposición de un gravamen del 3.5% a los activos dentro de Argentina y un 5.25% sobre los activos fuera del país, decidieron migrar de manera acelerada a Uruguay. En términos generales, en Argentina se está presentando un éxodo masivo de empresarios del sector tecnológico, los cuales estaban teniendo un gran éxito, creando una enorme oportunidad para países como Uruguay, los cuales se han visto beneficiados por la fuga de cerebros que se presenta en Argentina. No obstante, este deseo de emigrar no se limita a los sectores más ricos de la sociedad argentina, puesto que encuestas recientes realizadas por el Instituto de Ciencias Sociales y Disciplinas Proyectuales de la Universidad Argentina de la Empresa ha mostrado que hasta el 75% de los jóvenes del país se están planteando emigrar en busca de mejor futuro en el extranjero. Igualmente, con una economía poco conectada con el comercio internacional, Argentina está dejando poco espacio para la generación de nuevos empleos que retengan a la población joven. Para ilustrar este punto, basta con comparar las exportaciones argentinas con el caso chileno, donde este último exporta al año cerca de 70 millones de dólares con tan solo 19 millones de habitantes, en contraste con los 60.000 millones de dólares en exportaciones argentinas, mayoritariamente de granos y carne, pero teniendo una población de 44 millones de personas. Por otro lado, una industria que nunca termina por despegar y ofrecer un valor agregado suficiente para competir internacionalmente, junto al alto costo en el precio de la energía y los transportes, los cuales hacen que en muchos casos sea más barato enviar un contenedor a China que llevar un camión de una provincia a otra, quedan entredicho la posibilidad de crear los empleos necesarios para revertir la fuga de cerebros y la salida de jóvenes que está sufriendo actualmente Argentina. Luego de ver la evolución del escenario político argentino, es inevitable pensar que difícilmente se podrá romper con este ciclo de crisis en los próximos años.
mucho más si tenemos en cuenta que para llegar a un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, el gobierno no correrá el riesgo de asumir los costos políticos de afrontar la crisis antes de las elecciones que se realizarán a mitad de octubre. En consecuencia, lo más seguro es que se implementen soluciones superficiales que no corrijan ningún problema de fondo y que a la larga agudicen la crisis. Además, aunque otro partido llegara al poder, la impopularidad de las reformas necesarias para sanear las cuentas públicas hace virtualmente seguro que el kirchnerismo o alguna ideología afín vuelva a la presidencia tarde o temprano. Se puede decir entonces que Argentina se ha acostumbrado a un ciclo de quiebra y recuperación, fenómeno que se intensifica por la incapacidad de superar la dicotomía entre una economía agrario-exportadora abocada al libre mercado y generadora de la mayoría de las reservas en dólares del país y una industria local fundamentada en una logística proteccionista dependiente de los subsidios estatales y enfocada en la frase de vivir con lo nuestro. Por último, con un aumento desbordado de la pobreza, los políticos argentinos se han centrado en convertir a las instituciones estatales en amplias redes clientelares donde el 55 de cada 100 argentinos vinculados al ámbito laboral tienen puestos en el Estado, gran parte de ellos derivados de favores políticos, compra de votos y, en definitiva, por una incapacidad crónica de impulsar la iniciativa privada. Sin más que decir, te invito a comentar qué piensas del contexto que atraviesa hoy Argentina. Si te ha gustado el video, suscríbete, dale me gusta y compártelo para ayudar a crecer el canal. Un abrazo y buen camino para todos y para todas.